Bien, amados, vamos a predicar la palabra del Señor y daremos lectura a lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, donde nos habla de esta manera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Palabra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, inserta en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Hermoso pasaje, amado. Hermoso pasaje y aleccionador para nuestras vidas, porque la verdad es que hay una gran promesa en la palabra del Señor. Sin embargo, también hay un precio que pagar. Y qué bueno es que el Señor en esta mañana nos hable sobre estas cosas que son sin lugar a duda de importancia. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué es lo que nuestra vida anhela? ¿Qué es lo que nuestra vida desea? Ser fortalecido, ser perfeccionado, afirmar nuestra vida en el Señor y establecidos, estable, de cimiento estable. Recuerdo algunas semanas atrás el Señor nos hablaba sobre el fundamento, ese fundamento estable, ese fundamento precioso, cuya roca es Jesucristo el Señor. Qué hermoso es entonces en esta mañana, amado, estar hablándole la palabra del Señor con respecto a esa fortaleza, a ese establecimiento, a esa perfección y a esa firmeza, a esa solidez que Dios promete a sus hijos, pero ¿después de cuándo? Escuche esto, porque se contrapone quizás o se contradice con algunas palabras hoy día muy socorridas, mensajes muy hablados sobre grandeza, sobre prosperidad, sobre riqueza, sobre bendición, sobre abundancia y todas estas cosas que sin lugar a duda después, como dice la palabra del Señor, que hayáis padecido un poco de tiempo. Le pregunto en esta hora de la mañana, amado, usted que me está escuchando ahí en su hogar, ¿le gustan los padecimientos? ¿Le gustan los sufrimientos? ¿Le gusta el oprobio? ¿Le gustan las desdichas? ¿Le gustan las penas? ¿Le gustan los momentos difíciles? ¿Le gustan los momentos crudos por los cuales muchas veces el cristiano tiene que pasar? ¿Nos deleitamos en aquello? ¿O acaso no nos gusta que las cosas sean más fáciles, más llevaderas? Que todo venga de una manera tal vez hasta gratuita. Obtener una salvación gratuita, obtener una salvación que no nos cueste mucho. Y ojalá que no nos cueste nada, que todo sea regalado. Y ese es el concepto hoy por hoy, amado. Y se nos habla y se nos predica de que creíste fuisteis salvo. Y lo dice la palabra del Señor, de que creíste fuisteis salvo. Pero ¿qué significa esa expresión? ¿Qué significa el contexto de ese versículo? Significa de que simplemente esto, escúcheme, que desde que creímos el Señor nos puso en el camino de la salvación, pero luego, cuando ya estamos en ese camino hay que comenzar a caminar, pues. Si estamos en el camino, hay que caminar, hay que andar, hay que correr el tramo, hay que cruzar un gran trecho. Y para muchos se hace bastante extenso. Y yo le voy a decir que hay muchísimos hijos del Señor que llevamos sobre el medio siglo caminando este camino, transitando este camino. Y en muchas ocasiones, en muchísimas, pareciera ser que la salvación se nos escapa de las manos. Pareciera ser que perdimos fuerza. Pareciera ser que perdimos vitalidad. Pareciera ser que
que las cosas se nos complican, se nos ponen complicadas, que toman mucho peso, que hay, como dice el versículo en esta mañana, que después que hayáis padecido un poco de tiempo. Entonces me pregunto, y va para usted también esta pregunta, ¿es necesario el padecimiento? Es necesario que sepamos lo que significa, amado, sufrir, lo que significa ser vituperado. Es necesario que sepamos lo que significa la otra cara de esta salvación tan grande, tan hermosa y tan llena de bendición y de beneficio que para nuestra vida están ofertados, están ahí, están preparados. Hay un lugar preparado para nosotros desde la fundación del mundo. Y eso lo dice la palabra del Señor. Entonces cuando hoy día nosotros miramos que queremos las cosas fáciles, queremos un evangelio fácil, un evangelio sin renuncia, un evangelio sin muchas complicaciones, como dice más de algún hermano un poco reverente. Yo he escuchado esas expresiones, amado. Las he escuchado y las he escuchado dentro de la misma iglesia. Mucho atado, mucha complicación, muchas reglas, muchos problemas le ponen mucho peso. Y cuando las cosas son livianas, son baratas, son simples, son sin valor, todas son baratas, son livianas, son sin complicaciones, pero la salvación es eterna, la salvación vale más que todos los tesoros de este mundo. Su alma es preciosa, su alma es gloriosa, su alma está destinada para ir a gozar por una eternidad. Y está en nosotros, amados, en nuestra responsabilidad granjearnos esa salvación. Y en base muchas veces a sacrificio, a renuncia. No nos dice la palabra del Señor, usted que es lector de la Biblia, no nos dice la Escritura que el Señor Jesucristo nos recomienda y nos invita y nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Ha escuchado ese versículo, verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Y eso es simple? Es simple negarse a lo que nos agrada, a lo que nos gusta, a lo que hace nuestro agrado, nuestro gusto. Negarnos a aquellas cosas en aras de alcanzar mayor santidad, mayor consagración. ¿Le gusta al hombre renunciar a sí mismo, a sus deseos, a sus anhelos, a sus gustos, a sus pasiones? No le gusta, amado, no le gusta, porque hay en nosotros, escúcheme, hay una guerra civil interna, espíritu y carne. El espíritu, el alma, anhela y desea las cosas de Dios. Y el cuerpo solo anhela deleites, pasatiempo, entretención, vida fácil, harta comida, ojalá muchísimo dinero, que nadie nos vea mal, que nadie se preocupe de nosotros, que no haya vituperio, que nadie hable mal, ojalá que todo el mundo nos sonría. Y la palabra del Señor, te voy a decir, dice todo lo contrario de aquello. A los hijos de Dios, a los que han abrazado el verdadero evangelio, el evangelio de santidad, el evangelio de renuncia, el evangelio de no al mundo, de no al pecado, de no a los deleites para la carne, ese evangelio tiene su peso y tiene su precio. Y el precio muchas veces sufriente. En el mundo, dice el Señor Jesucristo, tendréis aflicción. Usted me dirá, pastor, no vaya por ahí porque serán muy pocos los que se entusiasmen en ser evangélico. Mi hijo lindo, hay miles de evangélicos de diferentes ramas. Hoy día hay muchísimos que se denominan evangélicos porque leen de vez en cuando la Biblia. Pero cristianos hay poco, gente, y de gente está llena la iglesia, se llena la iglesia de gente. Y el Señor Jesucristo preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente que yo soy? ¿Qué dice la gente? La gente no tiene idea de lo que es Jesucristo. La gente no tiene idea de lo que es la sana doctrina. Y muchas veces las iglesias se llenan de gente, pero hay pocos cristianos, hay pocos amadores de Dios, hay pocos que se deleitan en las cosas sagradas, hay pocos que de temprano, hoy día mismo, día del Señor, cuánta gente esté todavía acostada en su cama, mientras acá en la radio hay un predicador que está hablándole la palabra del Señor, mientras allá en la población Antena hay hijos de Dios predicando la palabra del Señor, cristiano, para que la gente escuche,
para que la gente entienda que hay para ellos salvación, que hay para ellos vida eterna. Entonces la salvación, amado, el verdadero evangelio tiene sus complicaciones, tiene su precio, la corona de vida, la corona eterna. Nos dice el Señor en Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Me causa mucha impresión el leer el capítulo 11 de los Hebreos. El capítulo 11 de los Hebreos están ahí insertos los héroes de la fe. Esa es la alacena donde están los héroes de la fe, aquellos que a través de la fe vencieron, triunfaron, pero ¿sabe lo que perdieron? Sus vidas, sus vidas. La vida de ellos no fue halagüeña, no fue de risa, de algarabía, de gozo, de comidas. Y el Señor Jesucristo nos dice: el evangelio no es comida ni es bebida. Es algo más que eso. Es algo más que eso. Es acercamiento a su presencia, es acercamiento a su Espíritu Santo, es vivir una vida en santidad, renunciar a muchísimas cosas. ¿Quieres venir en pos de mí? Ahora le hago yo la pregunta a usted, pues, esa misma pregunta que el Señor Jesucristo nos hace en su palabra. ¿Alguno quiere venir en pos de mí? Niéguese a sí mismo. Y luego agrega: y tome su cruz. Usted sabe, por supuesto, creo que no se necesita ser un teólogo para entender el significado de la cruz. El significado de la cruz, de sufrimiento, de muerte. Amén. Es palabra de Dios, es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso dice la palabra del Señor. Por eso en esta hora de la mañana, amado, es necesario entender y es necesario saber que cuando las cosas no se nos dan con tanta facilidad, no nos sorprendamos de aquel leve periodo de prueba que nos ha sobrevenido, porque no tiene comparación con el eterno peso de gloria que nos espera. Yo espero, amado, y espero que usted también tenga esa esperanza, que el día de mañana el Señor nos dirá: venid benditos de mi Padre, a poseer las moradas preparadas para vosotras desde la fundación del mundo. Yo voy a preparar lugar para que donde yo esté, mis servidores también estén. Y en mi esperanza, un día ser acreedor a una de aquellas moradas preparadas para mí y para usted desde la fundación del mundo. Pero antes de que eso acontezca, yo no voy a tener el beneplácito del mundo, porque estoy en el mundo, pero no soy del mundo. El Señor oró así al Padre: Señor, no te ruego que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Y es la oración nuestra, por nuestros hijos espirituales, por la iglesia, por los que están caminando, por los que vienen al Señor. No le podemos presentar un evangelio barato, un evangelio simple, un evangelio de venga como quiera y quédese como quiera, y mañana esa gente no va a tener un lugar preparado, porque el cambio de vida tiene que venir, tiene que estar en nosotros, la transformación, la regeneración tiene que formalizarse en nuestras vidas, amado, y para que algo se regenere tiene que ser destruido lo anterior. Nicodemo hizo algo importantísimo que hoy día pocos hacen: ir ellos a Jesús. Esperan que Jesús venga a uno, que Jesús se le aparezca, que Jesús esté ahí a la vuelta del camino y nos diga: yo he venido a salvarte. Nicodemo fue él y le dijo: Rabí, sé que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Y el Señor le responde algo importante a ese maestro de la ley. Le dice: si no nacieres de agua y del Espíritu, no podrás ver el reino de Dios. Nacer de nuevo es morir el viejo hombre, la vieja criatura, con sus pasiones, con sus deleites, con sus anhelos, con sus deseos, con sus gustos, que todo cambia porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y ahora el hombre vive para Cristo, vive para Jesús, vive para el Evangelio, vive para su palabra, vive para doblar sus rodillas y estar en contacto permanente con el Dios al cual ama, y que sin lugar a duda Él nos ama más que nosotros le amamos a Él. Muchas veces, amado, en la iglesia ha aflorado este decir:
a mis hermanos, Dios está más interesado en salvarnos que nosotros mismos. Él está más interesado en nuestra propia salvación que nosotros mismos. Y al mirar la palabra del Señor, aquí en el libro de los Hebreos capítulo 11, quiero leer algunos versículos con respecto a ello. Dice, ¿y qué más digo? Verso 32. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Sus mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Escuchó esos versículos bíblicos, amado? Hombres y mujeres que no tuvieron en poco entregar su vida en aras de alcanzar y de no negar la fe de nuestro Salvador Jesucristo, de su Dios en el cual ellos habían creído. ¿Estamos lejanos a esos tiempos? No, el Evangelio es el mismo. Es el mismo. Cristo es el mismo. Dios es el mismo. La salvación es la misma. Solamente que estamos en un tiempo diferente, en un tiempo distinto, donde parece que todas las cosas esperamos que nos resulten fáciles, que nos resulten llevaderas, que no tenga mayores complicaciones, que no tenga sufrimiento. Ojalá yo no tenga nunca que llorar, ojalá nadie diga mal de mí. Amado en el Señor, en el mundo tendremos conflictos. Siga predicando la palabra del Señor, siga anunciando su luz, siga anunciando las promesas del Creador, siga anunciando las bendiciones de Él. Y sin necesidad de que usted tenga altercados con nadie, usted no será amado. ¿Sabe cuándo el hombre es amado? Cuando se conjuga con el mundo, cuando juega el mismo rol del mundo, cuando es parte activa de ellos, cuando parece ser que no hemos tenido ningún encuentro con nadie, cuando Dios parece que no ha hecho nada en nuestras vidas, cuando no hay temor, cuando muchas veces las cosas mundanales parece que son parte nuestra. Entonces el mundo le ríe, el mundo le sonríe, entonces le puede golpear la espalda, entonces puede decirle incluso mi amigo. Pero enróstrele su pecado, muéstrele usted que va por camino errado, por camino corrompido. Dígale que sin santidad nadie verá a Dios y le fruncirán el ceño. Ya lo estarán mirando de una manera diferente. ¿No fue eso lo que le pasó a Juan el Bautista? No fue por eso que Juan el Bautista perdió la cabeza. Lea Mateo 14, verso 4, donde dice que Juan el Bautista le enrostró a Herodes el estar adulterando con su cuñada. Y le dijo, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano Felipe. No pasaron muchos días y la cabeza de Juan había caído de sus hombros. Eso conlleva, amado, el hablar la verdad, el predicar la verdad. Hable de doctrina fácil, de doctrina llevadera, hable de cosas simples y usted va a ser amado de todos
y todo el mundo estará con usted. Oh, qué lindo escuchar ese tipo de mensajes, ese tipo de palabras. Pero cuando hablamos el verdadero evangelio, cuando hablamos que para poder subir al monte Calvario, el Señor Jesucristo tuvo que cargar una cruz y llorar, y las mujeres se compadecían de Él, y que a pesar de aquello, mi Salvador se compadeció de ella, diciendo: no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Amado, yo quiero en esta hora de la mañana decirle que el evangelio, ser un verdadero cristiano, tener esperanza de llegar a la vida eterna, tiene un precio y hay que pagarlo. Hay que pagarlo, no puedes eludir el cobro, no puedes eludirlo, y hay que estar dispuesto. Entonces en esta hora le digo: ¿quiere venir en pos del Señor Jesucristo? ¿Está dispuesto a renunciar? ¿Está dispuesto a tomar su cruz cada día, leve o muy pesada? Hay una esperanza y hay una palabra alentadora. Dios no echa más cargas de las que uno puede llevar. Dios no te echará nunca más carga de la que tú puedes soportar, pero es necesario que pasemos por el desierto. Es necesario que suframos sed, que suframos calor, que suframos el sol. Es necesario pasar por el desierto de la prueba. A nadie le agrada, a nadie le gusta. Pero en esta mañana te digo que después de esos momentos difíciles, ¿acaso no dice la palabra del Señor de esa manera en esta hora de la mañana, amado? ¿No nos dice de esa forma? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y os establezca. Que Dios en su infinita misericordia, el Dios que nos ayuda, el Dios que nos sostiene, el Dios que nos sustenta, el Dios que no nos dejará andar solo, el Dios que estará siempre ahí a nuestro lado para tendernos una mano de ayuda. ¿Recuerdas a Pedro cuando se hundía? La mano estuvo dispuesta, solícita ahí, para tomarlo y subirlo nuevamente a la barca. Que Dios en su amor, en su gloriosa misericordia, nos bendiga y nos haga valientes. El reino de los cielos se hace fuerte, se hace difícil, y los valientes lo arrebatarán. La bendición de Dios sea sobre nuestras vidas.